Bien. Bueno, pues después de escuchar las palabras de Rubén, si les parece, vamos a empezar con lo que aquí nos ocupa. Sí, es Lorca y el flamenco. Lorca y el flamenco han estado unidos, pero no han estado unidos tal como normalmente se entiende. Lorca vivió un flamenco intensísimo, pero durante un tiempo muy concreto. No fue su vida ni es su gran obra. Como poeta y como dramaturgo, sus dimensiones son gigantescas. En cuanto al flamenco, lo que de verdad hizo es salvarlo. Salvarlo, pero es lo que menos se conoce de él. A mitad del siglo XIX, el flamenco estaba en una decadencia absoluta. Se actuaban en los cafés cantantes junto con otros espectáculos que iban desde cómicos, cupletistas, números de circo, de manera que el mensaje inicial del flamenco que le hacía único se estaba contaminando de vulgaridad. Pero lo peor era que nadie hacía nada por evitarlo. Había hasta periódicos que hablaban del flamenco de una manera realmente atroz. El flamenco no era cosa de fiar, el flamenco era más bien para gente morisca, para gente gitana, y hasta en el Heraldo, el Liberal mejor, era el Liberal. El Liberal del año 1834 ponía unas letras, están por aquí pero las voy a decir de memoria, más o menos de este tipo. Hay tres cosas en España que nos traen muy mal. Una de ellas es el flamenco. Otra, tiene gracia, dice los continuos cambios que hay en los discursos del Parlamento. Y otra decía las subvenciones al periodismo que se están acabando. Pero todavía ponía algo más, un poco más adelante, y decía que se puede afirmar prácticamente seguros que el 20% de los crímenes que se estaban realizando en Madrid se debían al flamenco. Hasta eso se había llegado, a estipular una cifra completamente inventada, porque a todas luces era falsa. Pero va a llegar el año 1922 y todo eso va a cambiar gracias a dos hombres de unas voluntades graníticas que van a chocar con muchos inconvenientes y con muchas incomprensiones, pero que no por ello cejarán en su empeño. Uno de ellos es un músico rodeado de gloria, está ya metido en años, tiene los 50 años y viene de Europa porque hacía mucho que había salido de España. Este músico, su fama ya está totalmente consolidada, en las mejores salas de música se ejercen sus obras, se escuchan, y llega a Granada cansado con la idea de componer, pero más relajado de lo que ha sido su vida hasta ese momento. Es un poco neurótico, odia las moscas de una manera terrible, si oye ruidos se pone muy nervioso y desde luego es un hipocondríaco perfecto, está siempre en las farmacias buscando a ver qué remedios hay para enfermedades reales o imaginarias, eso no importa. Su nombre es Manuel de Falla. El otro que le va a acompañar en esta empresa que se han decidido en frenar ese deterioro, el otro es un muchacho de un poco más de 20 años. Su única gloria es su talento prometedor, porque realmente se nota que es una persona excepcional, pero no tiene nada más que eso.
Su familia está desesperada con él. Está matriculado en la universidad y absolutamente suspende todo. Pero hay que decir en su favor que suspende realmente porque es que no se presenta a ningún examen. Es que no se presenta a los exámenes. Está matriculado en Filosofía y Letras, pero eso no es lo suyo. Juega con versos, juega con algún que otro soneto y juega sobre todo, en esos primeros años de su juventud, sueña sobre todo con coleccionar cantos populares. Va a la vega, va a las recolecciones y se mezcla con los trabajadores para escucharles canciones, cantos, para escucharle folclore. Debemos entender que el folclore y el flamenco van a ser cosas muy distintas. Bueno, este hombre se llama Federico García Lorca, claro. Pero debemos entender que el folclore y el flamenco son cosas distintas. El folclore es algo que está en la epidermis de la gente, de los pueblos. Es algo que surge de forma natural hasta en las tribus más salvajes que pueda haber por ahí. Es algo que surge del ambiente, de lo que viven, de cómo. Eso es el folclore. En Andalucía tenemos un folclore maravilloso. Genaros la copla, Marifé de Triana, Rocío Jurado, han elevado a un nivel tremendo este folclore. Pero el flamenco es otra cosa. El flamenco ha escalado un poco más allá y ha llegado a una esfera superior, que es la esfera del arte. Es otra cosa. El arte, tal vez, que como alguien dice, puede ser el último refugio donde acuden las sensibilidades más profundas del ser humano. Es probable que la definición nos guste. Pues bien, estos hombres en el año 1922 van a comenzar una campaña de purificación del cante que creo que no se lo hemos agradecido lo suficiente las generaciones siguientes. Claro, para poder entender qué es lo que hicieron estos hombres, deberíamos de entender también un poco la sociedad española y la sociedad granadina que había en aquella época. Pero también tendríamos que entender muy bien qué flamenco había en ese momento y por qué había el flamenco que había. Si esto más o menos lo entendemos, podemos comprender todo lo demás. No podemos arrancar desde el principio, en donde se va a empezar a gestar el flamenco. No tiene fecha fija, es absurdo. Lo que sí tenemos es intervalos de tiempo en los que podemos afirmar que ahí claro que se ha tenido que estar desarrollando. Entonces, realmente esto empieza con los reyes católicos cuando conquistan Granada y se organiza la unificación de España, tanto política como religiosa. La unificación religiosa va a dar lugar a unas situaciones de cierta violencia. Los judíos, por ejemplo, van a ser expulsados, salvo que se bauticen. Los moriscos por el estilo, y los gitanos no digamos. Los gitanos realmente son odiados por todos. Son unas personas que se casan entre ellos sin decir nada, no se inscriben en los ayuntamientos, están cambiando continuamente de sitio, no se les controla las ganancias, no se les controla nada. Algunos de ellos ya sí se han asentado, porque como son grandes especialistas en el tratamiento del metal, las herrerías y el hacer cacharros de cocina y tal, pues los que han querido se han ido asentando en la Baja Andalucía. Pero en definitiva ahí va a empezar lo que va a ser el inicio del dolor no expresado a partir de una disciplina musical distinta a toda, que Falla la va a llamar música primitiva, bueno, ¿por qué no? Y entonces, de una manera totalmente clandestina, porque tampoco estos cantos es conveniente que sean públicos, porque las letras pueden enfadar mucho a las autoridades y haber una segunda persecución. Entonces se va a empezar durante más de 2 siglos este cocer de este sufrimiento en el que no nos podemos meter porque tenemos que arrancar por culpa del tiempo desde el siglo XVIII. Es decir, esto empieza en el siglo
XVI y nos tenemos que saltar 200 años. Suponemos que en esos 200 años esas cuantas familias gitanas que se han medio asentadas en toda la Baja Andalucía han estado cantando su dolor, sus persecuciones, sus cárceles, sus muertes, su todo. Y llega un momento en este año del 1730 que va a ocurrir lo que Lorca dice de una manera preciosa. Dice, el cante ya no soportaba más la vida clandestina y como un caballo malherido va a salir llamando a todas las puertas para ser escuchado. Y efectivamente, a partir del 1730 empiezan a aparecer por Andalucía, como si se estuviera salpicando de algo, una serie de individuos que están buscándose la vida, que quieren comer 3 veces al día y que muy pocas veces lo consiguen, y que van cantando una serie de cosas que nadie le comprende y que dicen que se llama soleá y que se llama liviana, pero nadie les entiende. Estos individuos van haciendo unos cantes que son los primeros cantes, lo que va a ser la madre verdaderamente de los cantes futuros, cuando el gitano se haga más andaluz y cuando el andaluz se agitane. Y entonces, en vez de este flamenco puro gitano, va a haber un flamenco ya gitano andaluz, y desde luego andaluz. Pero por el momento solamente podemos tener seguridad a partir de ese 1700 y pico, en que los cantes que se van oyendo son los que aparecen en este árbol de los cantes, que claro, he cortado porque solamente nos interesan los primeros. Fundamentalmente está la toná y la seguirilla. La toná suena un poco, pero si pensamos o nos enteramos de que viene de una palabra latina que significa dificultad, suaviza un poco la palabra. La toná realmente quiere decir que es un cante muy difícil. De hecho, Lorca lo va a querer transcribir a un pentagrama y no va a poder, porque tiene cuartos de tono, que eso no está previsto en los pentagramas. De la toná y de las seguidillas van a surgir estos otros 6, el martinete, la debla, que está totalmente perdida, no sabemos cómo era, suponemos que debía de ser también del estilo religioso, porque debla en ese caló de entonces significa algo así como Dios o diosa, una cosa de ese tipo, entonces suponemos, pero no lo tenemos. El lebrijano hizo algo de debla, pero realmente es un invento personal. Así que de la seguirilla va a salir los cabales, la liviana y la serrana, y de las tonás el martinete, la debla y la saeta. Esto es completamente desconocido para el pueblo, pero estos trovadores errantes que están recorriéndolo todo, a ver si pueden medio alimentarse, empiezan a ser aceptados precisamente por lo exótico que resultan. Vienen con cantes tan raros, se mezclan con los jornaleros cuando no tienen más remedio para ver si tienen un mínimo de jornal ese día, se mezclan en pequeñas fiestas en los pueblos, empiezan a ser aceptados por los cortijos cuando hay un bautizo, cuando hay una boda. A ver, eso, hay alguien en el pueblo, ¿no?, que ha venido hace unos días. Sí, unos cantaores, no cantantes, unos cantaores que cantan estas cosas, un martinete y una seguidilla, naturalmente a palo seco. La guitarra no había entrado todavía, tardará bastante en entrar. El hecho es que empiezan a ser populares, el hecho es que empiezan a ser aceptados, a pesar de que cantan cosas raras y que no son entendibles por el momento. Pero claro, estos trovadores errantes se van a encontrar una Andalucía tremenda. Había entonces 37 millones de hectáreas, de las cuales tenemos aquí el desglose. 8 millones de hectáreas es para el cultivo, 12 es para los pastos, pero es que hay 1.327 familias nobles, estos que si duques, que si marqués, que han ido heredando tierras porque algún antepasado naturalmente se portó muy bien en nuestra historia consiguiendo cosas por ahí fuera, y estos regalos han ido aumentando, y entonces estas familias nobles poseen 17 millones de hectáreas. En una palabra, el campesino andaluz realmente, ¿dónde está aquí? ¿Qué esperanza tiene para salir adelante? Es decir, Andalucía es una tierra de hombres sin tierra. Todavía hay algunos datos más que no nos vamos a entretener, simplemente la explotación en aranzadas, que es como se mide. Las aranzadas son como 6.000 metros cuadrados, no las he traducido.
y en fin, había 5.000 cultivadas, 18.000 eran exclusivamente para el rey, todos los beneficios, 20.000 para los grandes señores y 9.000 pertenecían a la iglesia. Pero no podemos seguir. En esa Andalucía triste, porque Lorca lo llamará así, dirá que es una Andalucía muy triste. Afortunadamente esta no es la Andalucía de ahora, pero aquella era una Andalucía triste que decía Lorca, los importantes no quieren verla, los importantes viven de otra manera y no se fijan verdaderamente en esa Andalucía que él llamaba con esos hermosísimos versos de tiene dos ríos, uno es llanto y el otro sangre. Esta fotografía la he traído aquí porque como me jacto de mi amistad con los Habichuela y esta familia todavía no eran los Habichuela, estos son antepasados de esta familia cuyos hijos ahora han formado Ketama y cobraban millones de pesetas por actuar. Pero estos, con tanta habilidad y tanto arte como pudieran tener los de ahora, fijaros qué aspecto tienen. Él está intentando unas palmas completamente obligadas, ficticias. La cara no puede ser más triste. Ella, se llamaba Marina, no se llamaba María, se llamaba Anita, pero la llamaban Marina. Ella tiene una guitarra que no puede con ella prácticamente, es más grande que su propio cuerpo. Esas manos cómo pueden llegar bien a las cuerdas. Su cara denota muy poca alegría. El suelo, ¿para qué vamos a hablar? De unas piedras ahí típicos de unas épocas tremendas. Esto es lo que había fundamentalmente. Pero los primeros cantaores empiezan a consolidarse. No mucho al principio, ya veremos los que de verdad se consolidan en la siguiente diapositiva, pero empiezan a aparecer algunos que empiezan a tener nombre. Por ejemplo, El Planeta, que yo creo que esta foto es falsa, porque yo he tratado mucho el tema de este hombre y yo nunca le encontré fotografía, pero encontré una de casualidad, pero lo pongo en duda. El Planeta, que le llamaban así porque se movía mucho de un pueblo a otro. Después tenemos nada menos que Alfillo. Este cantaor, vaya hombre, este cantaor tenía esa voz rota, magnífica, para los cantes primitivos, hasta el punto de que cuando un cantador tiene una voz parecida, le dicen, tienes la voz afillá, por recordar a Alfillo, que fijaros el año, es del 1820, hemos pasado ya al siglo XIX. Y esta otra fotografía también es de uno de los grandes cantaores de Soleá, que es el Loco Mateo. El Loco Mateo, que le debió de ir bastante bien, porque las pocas fotos que hay de él, está siempre vestido, pero muy bien vestido. Las figuras que de verdad se van a consolidar y no necesitan ser trovadores errantes, porque se les va a buscar para que canten y se les va a pagar muy bien y van a vivir en sus casas, no van a estar buscando trabajo, son sobre todo, este nombre no se puede olvidar, Silverio Franconetti. Su padre era italiano, su madre sevillana y él sevillano. Este hombre parece ser, como dirá Lorca, que su grito por seguidilla abría el azogue de los espejos. Bueno, esto es un poco, tal vez un poco poético, y a lo mejor es por querer compensar lo que entonces se hablaba de la ópera, que había sopranos maravillosas que daban unas notas que rompían una copa del cristal más valioso. El otro también va a ser un malagueño, Juan Breva, que todas las fotos que hay de él siempre está con la guitarra en la mano, no hay ninguna en la que no esté con la guitarra. El siguiente es Don Antonio Chacón. ¿Os imagináis llamar a un cantante de flamenco con el don delante? Eso nos da una idea de cómo tenía de estar considerado. Era jerezano junto con Manuel Torre, que, bueno, lo de Torre le llamaban por lo grande que era, porque no era su apellido. Estos cuatro cantaores ya sí consolidados en el siglo XIX, aquí tenemos, vamos a ver si se quita eso, aquí tenemos los años, Juan Breva es del 1844, Silverio ya es del 55, Don Antonio es del 90 y Manuel Torre ya incluso pasa al siglo XX. Es decir, el cante se ha popularizado,
El cante ya no es algo raro que se está escuchando como algo exótico, sino que se está aceptando. Y se está aceptando de manera, como dije, que el andaluz se está agitanando, ya se va a tener que perder esa especialidad única que tenía el gitano, ya va a ser el andaluz el que va a empezar a sacar cantes, y los cantes van a cambiar mucho, porque claro, estos cantes iniciales no son cantes de amenizar, ni son cantes para divertirse. Los cantes iniciales son cantes para sentir. Una seguirilla es para sentir, no es para decir, oye, cómo me he divertido escuchando esa seguirilla. La seguirilla te deja contra la pared, eso es lo que hace. No te divierte, no es para amenizar. Llegará ya más adelante ese flamenco. Llegará, por ejemplo, en Cádiz a final del siglo, empezarán a aparecer las romeras, el mirabrás, las alegrías. Que sí, ese podemos decir que es un flamenco mucho más de disfrute que esta toná, la liviana, la saeta, son de un sentimiento muy diferente. Pero claro, ya se ha salpicado tanto Andalucía de estos cantaores que se empieza a ver como negocio. Se empieza a ver como negocio, ¿y quién lo ve como negocio? Fundamentalmente el que tiene un establecimiento, los taberneros, los que tienen postas, los que tienen ventas por los caminos, casas de comida, de hospedaje. Estos empiezan a pensar que por qué no tener allí en su establecimiento donde la gente consume bebida, alguno de estos que van por ahí cantando, y a ver si así se saca un poquito más de rendimiento. Eso va a ser el principio de lo que llamaremos los cafés cantantes. Estos establecimientos van a empezar a poner unas tarimas un poco altas para que sean vistas desde todos los sitios, y van a tener cantaores fijos. Estos cantaores fijos pues van a cantar como ellos entienden, pero claro, se van a producir hechos muy curiosos. Por ejemplo, hay dos cafés cantantes, uno enfrente del otro, y uno está siempre lleno y el otro está medio lleno. Claro, el empresario tabernero pregunta del por qué esto a sus cantadores, y estos les dicen, es que aquí se canta la toná, es que aquí se canta por seguidilla, y ahí están cantando fandangos arreglados, con unas letras de risa, ahí están mezclando y aflamencando cantes que no tienen nada que ver, allí se hacen otras cosas. Sí, pero claro, yo tengo que ganar dinero, tengo que pagarte a ti y tengo que ganar dinero yo. Consecuencia, el propio público que manda va a crear una etapa en donde el cante se va a desnaturalizar, va a perder su esencia y su pureza inicial para complacer a ese público. La cosa va a ir a mucho más. Bueno, esta fotografía la he puesto por su valor. Es el primer café cantante que hubo en Madrid. El chico este parece ser que era un gran bailador y desgraciadamente murió muy pronto. Pues bien, estos cafés cantantes, vamos a verlos y luego seguimos hablando más. Estos cafés cantantes donde se va a desnaturalizar poco a poco el cante, empiezan a hacer anuncios en donde van mezclando el cante, lo van mezclando con otras cosas. Este café cantante de Madrid ya te está diciendo que allí lo que vas a ver es foxtrot, y estos bailes que venían de Francia más o menos, de mucho movimiento y mucha contorsión. Y al lado ponen a una bailaora de un nivel impresionante, Soledad Miralles, que está aquí fotografiada. La documentación que hay sobre ella nos habla de que era una mujer bellísima, pero lo que de verdad merecería la pena es su baile. Era un baile increíble. Y no puedo por menos de contar una anécdota que es muy poco conocida, pero bueno. Ya que hemos hablado de Falla, por el año veintitantos, Falla va a hacer una representación en el Liceo de Barcelona del Amor Brujo. Y además lo va a dirigir él. El éxito fue impresionante, claro, el prestigio de Falla, pues no sé cómo dirigiría, pero el teatro se vino abajo con él. Pero había en la parte del baile, el cuadro de baile lo llevaba una bailaora, Laura Santelmo, que era una buena bailaora y era la jefa de la troupe, ¿no? Entonces, cuando se acabó la obra, a Laura se la aplaudió mucho, era una gran bailaora, pero a la bailaora secundaria, porque Soledad iba de segunda, se la aplaudió de tal manera
que Laura se conoce que cogió una envidia y anuló la tournée que tenían que hacer por toda Cataluña, la anuló. Y ya voy a hablar por el periódico, de memoria. Entonces dice el periódico, en este caso, el Heraldo de Madrid. Dice, cuando Soledad se enteró de que Laura había anulado la gira, con una hueste, dice, con una hueste de gitanos, se presentó a las 6 de la tarde en el Hotel Colón, que es donde estaba Laura, con algunas personas más de la troupe. Era diciembre, quedaban 3 días para la Nochebuena, era diciembre y llovía a cántaros, o sea, la gente iba llena de paraguas y de cosas. Bueno, cuando llega Soledad allí y le increpa a Laura que por qué anula esto y tal, la cosa se va calentando y se llega a las manos. Se llega a las manos de tal manera que dice el periódico que hubo necesidad de que los guardias de asalto entraran para pacificar y que entonces a los beligerantes se los llevó a la comisaría junto con 5 paraguas destrozados. Y lo pone así el periódico, junto con 5 paraguas destrozados. Por eso quería hablar de Soledad. Fijaros este anuncio de un café cantante de Madrid de la calle del P. Dice, el dueño de este acreditado establecimiento, con el deseo de agradar a sus constantes favorecedores, ha contratado un nuevo cuadro de cante y baile andaluz. En dicho cuadro figura la renombrada Soleá. Pero ¿cómo que sabrían de flamenco aquí para hablar así de la Soleá como una cosa realmente rara a estas alturas? O sea, ¿qué pasaba? Pues que se seguía denigrando el flamenco de una manera alarmante. Pero ya comienza el siglo XX y si la situación en Andalucía es más o menos la que hemos puesto, muy negra, la situación en el resto del país ya es muchísimo peor. Se han perdido las últimas colonias españolas. Se ha perdido Filipinas, se ha perdido Cuba, y la guerra y el Marruecos, Abel el Krim, ese caudillo realmente inteligente militarmente, aunque sea analfabeto, está poniendo en serios problemas a las tropas españolas. Es cierto que hay muchos errores militares, hasta el punto de que incluso el general Berenguer se suicidará después de uno de los desembarcos famosos de Alcema y tal, por la cantidad de bajas y por lo mal que está hecho todo. Pero claro, el país entero, con los periódicos leyendo todos los días los problemas de Marruecos y todo esto, vive una cierta depresión. Empieza la generación del 98, empiezan grandes intelectuales, está Pío Baroja, está Ortega y Gasset, está Eugenio Ney, está Unamuno. Pues bien, todos ellos ponen al flamenco, vamos a decirlo así, a parir. Cada uno lo pone peor. Pío Baroja, que yo le admiro muchísimo como escritor, en una de sus novelas habla en un viaje por Andalucía que una chiquilla ojerosa estaba pateando encima de una mesa. Así es como describe que está bailando. Pero claro, ¿les podemos acusar de algo? Es que ellos estaban viendo un flamenco horroroso. Entonces, ¿por qué no protestar de esa manera? Es que ellos no sabían lo que era el verdadero flamenco. Y entonces el mundo intelectual que verdaderamente se puso en contra del flamenco, se ponía en contra de otra cosa, aunque lo llamaran flamenco. Va a nacer por fin Federico García Lorca en el 1898, cambiando el siglo. Viene de una familia acomodada y como tal las madres no se ocupan mucho de los hijos, sino que los dan a una nurs, una tata, una yaya, como lo queramos llamar. Mujer muy bien escogida para que trate al bebé y la vida social continúe en el ámbito de la familia. Federico va a tener a la Colorina, una mujer de pueblo, pero que conoce los cantes, las nanas andaluzas que tanto se usaban para dormir a los niños en aquella época, y le está cantando desde la edad más tierna. La mente, el cerebro de Federico se va a ir formando con la estructura musical, se va a ir formando con la armonía de los sonidos, hasta el punto que le interesa tanto esto que según va creciendo, como dije, se mezcla con los trabajadores, les pide que canten cosas que sepan y él apunta, porque hay una tesis doctoral exclusivamente sobre la biblioteca que tenía antes de ser lo que ha sido, el gran poeta, es decir, cuando todavía no era más que un prometedor jovencito.
En el año 20 va a haber algo muy importante en su vida. Llega don Ramón Menéndez Pidal a Granada. Viene con su hija, Jimena, que la llama así por su admiración por el Cid. Jimena ya está en edad de entrar en la universidad y va a estudiar en la universidad donde el rector es Fernández de los Ríos. Ahí está también Ginés de los Ríos, los grandes creadores del Instituto Libre de Enseñanza. Aquí hay algunas personas que han estudiado en ese colegio, no de esa época, sino el que corresponde a los sucesivos años siguientes. Entonces Menéndez Pidal lo que busca son romanceros, porque él está escribiendo lo que será el romancero ibérico. Es decir, todas esas romances, todos esos versos que han ido oyéndose desde hace muchos años por España, o en este caso por Andalucía, lo busca, que eran los típicos cantos de ciego que iban de un pueblo a otro pueblo y extendían una lona y nos hablaban de cosas en unos versos. Esos romances, ha habido muchos literatos que han intentado hacer verdaderas colecciones de ellos e incluso cambiando un poco la literatura porque, claro, estaba hecha por gente no muy instruida. Pero Menéndez Pidal viene con prisa, no tiene mucho tiempo, pero por unas razones curiosas tiene relación con la familia Lorca. Y el joven Lorca, entusiasmado porque este hombre, filólogo de una gran importancia, está buscando cosas de esas, se ofrece para acompañarle. Van al Albaicín, van al Sacramonte, y allí hay dos viejos, uno se llama el Piña y otra la Santa, que con todos los años que tienen se acuerdan de pe a pa de esos romanceros. Menéndez Pidal toma nota, pero se tiene que marchar. Y entonces viene la primera promesa en falso que hace Lorca, que le dice que le va a seguir enviando romances y no lo va a hacer. Pero si ha sido importante la llegada de Menéndez Pidal a Granada, que ha despertado todavía más el deseo de saber folclore y de saber romanceros a Lorca, el remate va a ser en el año 21, donde allí aparece este músico cansado, este músico especial que llega lleno de gloria. Toda Europa le reconoce. En Francia lo normal es que él esté a la altura de Debussy, que esté a la altura de Ravel, de Dukas. En Rusia también. Prokofiev es su amigo directo, e incluso él, ahora diré por qué él tenía los conocimientos de flamenco, ha influido. Y Rimski-Korsakov, que ya ha muerto, tiene una suite española en donde si uno cuida el oído, ves claramente que tiene aires de soleá. Este también, por ser de familia acomodada, va a tener su tata, que va a ser la Morilla, que hay una fotografía de ella con el bebé. Este son los dos el mismo, pasa que ha pasado unos cuantos años. Tenemos que correr. Entonces allí, cuando llega a Granada, naturalmente, Lorca ya lleva 10 años de estudio de piano, es un buen pianista, está dado de alta como pianista en el Centro Cultural de Granada, que es el centro que reúne a todos los que pretenden ser artistas, tanto pintores como cantantes, como músicos, como lo que sea. Yo he visto su ficha de entrada, que es del 1915 me parece, y está dado de alta como pianista, porque era muy buen pianista. Claro, su profesor es nada menos que el organista de la catedral. Y claro, es un pianista profesional que va a presentar sus respetos naturalmente a Falla y quiere que vea a su alumno favorito, que es Lorca. Lorca toca, Falla le ve que efectivamente tiene por venir, pero que todavía para concertista tiene. Pero claro, hay algo que les une a estos dos hombres, que a pesar de la diferencia de edad tan grande, se piensa a veces si no será que Falla veía a Lorca como ese hijo que nunca tuvo, porque a partir de ahí van a verse prácticamente todas las tardes, van a hablar de música y van a hablar de flamenco, porque Falla tiene una formación de flamenco muy curiosa. Cuando él era estudiante, simplemente estudiante en el Conservatorio de Madrid, uno de sus profesores, que se llamaba Felipe Pedrell, catalán, era un estudioso del flamenco cuando nadie se preocupaba prácticamente de eso. Y como él era su alumno, le habló del flamenco. Entonces, aunque Falla siguió una trayectoria completamente distinta por el mundo de la clásica, no obstante le quedó esa semilla que le fascinó por lo que le hablaba este gran musicólogo que ha pasado a las revistas, que ha pasado a las enciclopedias de música seria, no fue cualquier cosa. Entonces, Lorca le habla a Falla de que hay un rinconcito, una taberna,
que la llaman la Taberna del Polinario, donde hay unas reuniones de flamenco bastante serias, porque el flamenco de verdad no lo han encontrado ni en el Sacromonte ni en el Albaicín. Ahí hay otra cosa. Pero aquí hay un individuo que se llama Antonio Barrios, que es el dueño de esa taberna, en donde se vende también de todo, pero que tiene un jardín posterior magnífico, en donde este hombre hace unas reuniones flamencas. Y allí van a ir Lorca, y va a ir con Falla prácticamente todas las tardes. Bueno, esto del nombre del Polinario, no sé, ¿no os llama la atención? A mí me llamó la atención y me ha costado mucho trabajo en buscar qué significa, porque es que no hay manera de encontrar ningún documento por ahí que hable del Polinario, hasta que se me ocurrió hablar con una de las autoridades del Centro Cultural de Granada y me dice, sí, hombre, el Polinario era un burro que tenía Antonio Barrios atado ahí, siempre, en esa puerta, siempre estaba el burro, Polinario le llamaban. Pero hombre, una cosa es el burro y otra cosa es que Antonio acabe siendo el Polinario. Pues es como acababa la taberna del Polinario y a Antonio le llamaban el Polinario. Aquí le vemos con parte de su familia tocando la guitarra, que parece ser que se defendía bastante bien, y cantando como podía, con algunos personajes de la familia. Esta otra fotografía, que es muy defectuosa, la he guardado porque ese señor que está ahí al fondo con sombrero es nada menos que Benito Pérez Galdós, que también le gustaba todo esto cuando tenía cálida y cuando podía iba por ahí. Falla y Lorca deciden y hablan mucho sobre el flamenco y llega un momento en que quieren más, que quieren buscar cantaores, que no los encuentran. Se ponen a recorrer Granada. Yo, no sé, a lo mejor no me perdonaría un flamencólogo si me oye decir lo que voy a decir, pero yo les veo a Lorca y a Falla y a Lorca como a Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote buscando enderezar entuertos, doncellas capturadas y doncellas secuestradas que hay que salvar como sea, con un hombre totalmente inculto, pero que razona mucho mejor que los mejores instruidos. Y en este caso, los dos son instruidos, claro, pero la hazaña es la misma, buscar como sea cantaores, aquello eran damas raptadas, aquí van a ser cantaores con un Sancho Panza desde luego mucho más preparado. Visitan algunos pueblos de Granada y consiguen un par de ellos, pero ven que no es suficiente. Así que viajan juntos a Jerez para conocer a Manuel Torres, viajan juntos a Sevilla para conocer a la Niña de los Peines. Viajan, bueno, en Jerez también conocen a don Antonio Chacón y empiezan a darle vueltas y a decir que el flamenco se pierde irremisiblemente. Falla habla más desde el punto técnico. Claro que se pierde, si es que no tenemos partituras. Y si no tenemos partituras, cuando un cantador que tiene un estilo muere y no ha sido copiado por otro, ya es un estilo perdido. Y con Beethoven no hay problema, tenemos copias de sus sinfonías por todos los lados, pero ¿qué hacemos con el flamenco? El flamenco se va a perder absolutamente. Bueno, pues esto hay que salvarlo. ¿Y qué se les ocurre? Se les ocurre verdaderamente algo que todavía no se lo hemos agradecido. Se les ocurre hacer un certamen de busca de cantaores por toda la península, fundamentalmente por Andalucía, hasta el punto de que se va a subvencionar los viajes de algunos aspirantes. ¿Pero qué se quiere? ¿Se quiere buscar cante puro? Ah, pues entonces que no entre los cantantes, los cantaores que están en los cafés cantantes. Eso no nos fiamos. Queremos de verdad lo puro. Y entonces organizan las exigencias del certamen, de manera que no se pueda presentar un Manuel Torre, una Niña de los Peines, pues claro, serían los que ganan. Van a luchar a brazo partido con el ayuntamiento y con el centro cultural porque alguien tiene que subvencionar eso. Y claro, el dinero está ahí. Piensan que lo ideal es hacerlo en las fiestas del Corpus Christi, el 12 y el 13 de junio del año 22, y ahí ya es el colmo. Se le echa todo el mundo encima, sobre todo también el cronista de Granada, diciendo que no va a haber dinero para las fiestas del Corpus Christi, que son especialmente brillantes en Granada.
Así que en esas condiciones y con todas esas dificultades que vamos a pasar, no obstante lo consigue, porque el prestigio de Lorca es enorme. Lorca escribe a todos los músicos de Europa, a los que ya ha hablado de cosas de flamenco, y todos escriben al ayuntamiento apoyando. Es decir, van a internacionalizar algo que está prácticamente perdido. Y en Europa la gente culta, los salones, los grandes músicos van a saber de esto, y algunos van a querer venir. Zuloaga, el pintor, va a arreglar físicamente donde se va a celebrar el concurso, que va a ser nada menos que en la Alhambra. Entonces el concurso se va a hacer. Vamos a pasar a él. El concurso se va a hacer por fin en junio, el 12 y el 13, en las fiestas del Corpus Christi. Va a haber un premio de 8.500 pesetas, una cifra exorbitante de la época. Y empiezan a llegar los cantadores. Es muy duro el concurso, hay que pasar por varios grupos de cante. El primero, por supuesto, Seguirilla y Toná, a ver quién es capaz de aguantar eso con un tribunal formado por Manuel Torre, por Antonio Chacón, por la Niña de los Peines, que van a actuar, pero van a actuar fuera del concurso. El concurso se va a hacer, tiene muchas cosas curiosas que ver, pero vamos a fijarnos en los ganadores. Los ganadores para el primer premio no se pone de acuerdo el jurado. Resulta que hay un hombre de 72 años y un crío de 12 que están discutiendo el primer premio. El primer premio cantando por saeta y seguirilla. Claro, cuando uno ve que precisamente este hombre de 72 años es un cantaor profesional, no porque esté trabajando por dinero, sino que ha sido uno de los grandes cantaores, pero que hace 25 años dejó de cantar porque nunca fue cantante, cantando por derecho y otro haciendo gorgoritos y cosas complicadas. Había un premio y se lo dieron al otro y dijo: yo no canto más. Y llevaba 25 años sin cantar, trabajaba de porquerizo, cuidaba cerdos en Córdoba. Y andando, porque no tiene ni dinero, se va a Granada para participar. Nadie se acuerda de él, porque si se hubieran acordado no lo hubieran dejado cantar. Pero canta y es un éxito impresionante. Pero es que luego llega este crío y compite con él con un sonido, como se dice, negro, los sonidos negros, arcaicos del verdadero flamenco primitivo. Y claro, se les compara hasta el punto de que en la fiesta final hay una saetera importante en Granada que va a hacer una saeta. Y alguien dice que, oye, que la saeta que ha hecho este niño, ¿por qué no la repite? No, el niño no canta saetas. Que cante solo porque si canta una saeta este niño, a ver qué va a pasar. Este niño se llama Manuel Ortega y será conocido más adelante como Manolo Caracol, el compañero de Lola Flores, tanto artísticamente como sentimentalmente. Pues ahí le tenéis con 12 años cantando como los más viejos cantadores. He puesto esta foto de Manuel Torre, que ya he dicho que canta pero sin participar, porque le acompañó a la guitarra uno de aquí de Huelva, un guitarrista de Huelva que se llamaba Manolo de Huelva, era su nombre artístico, y este hombre era un guitarrista de un nivel y de una neurastenia de paso, acorde la una con la otra. Cuando iba a tocar, miraba rápidamente la primera fila, las manos, a ver si descubría algunas uñas de guitarrista. Y como entonces pensaba que le querían copiar, se giraba lo que podía para tocar de manera que no le pudieran ver. Un maniático total, pero un genio de la guitarra, ¿eh? Aquí he puesto también a la Niña de los Peines y a Frasquito Hierbabuena, que también actuó fuera, por ser de Huelva. Pero después, ¿qué ha pasado después de este éxito inicial? Pues después de ese éxito inicial, Falla queda totalmente deprimido. Se había hablado que si había beneficios, y los hubo bien sabrosos, pero bien, se iban a utilizar para hacer unas escuelas de cante flamenco. Pero el centro artístico no suelta el dinero y dice que no. De todas maneras, es una idea encantadora, pero ingenua, porque realmente el cantador flamenco nace, no se hace. No le vas a enseñar a cantar flamenco al que no es cantador desde el principio. Yo he estado en clases de cante en Jerez y las clases de cante era para escuchar. Había un cantador y te explicaban lo que hacía. No se pretendía en absoluto que los que estábamos allí mirando, a ver, ahora tú cómo lo haces, a ver, hacer el arranque de la seguirilla. Vamos, no, eso es impensable por completo.
pero ellos sí lo pensaron. Es muy ingenuo, pero es enternecedor que pensaran que esto se podía hacer. Falla queda totalmente triste, descorazonado, y se nota eso mucho en su música posterior, porque si su música Noches en los jardines de España, Iberia, El sombrero de tres picos, El amor brujo, rezuma Andalucía, a partir de este momento sus obras no reflejan Andalucía. Al revés que Lorca. Lorca se va a volver más andaluz que nadie. Desde ese momento se va a volver en sus escritos, en sus textos, va a presentarnos una Andalucía y una gitanería épica, una gitanería lírica, todo lo contrario de lo que había hasta entonces. Lorca va a tratar al gitano como un héroe. Su poema del Cante Jondo, si lo leemos y con cuidado, veremos que verdaderamente es importante. Hay algo de panteísmo, mucho hablar con las cosas inanimadas, el viento me dijo, le pregunté al romero, pero es muy andaluz todo lo que va a hacer de aquí en adelante. Llega la guerra civil. Bueno, Lorca realmente sigue siendo pianista, pero empieza a tener ya unas tendencias a la literatura muy fuertes, hasta el punto que tiene que decidir si sigue como pianista, que es magnífico, o sigue como literato, que no le conoce nadie. Es verdad que 3 o 4 días antes, sí, 4 días antes del certamen, hubo una reunión flamenca de propaganda, aunque desde luego el éxito no hacía falta la propaganda, porque fue un éxito enorme, pues una reunión en la que hubo algunos cantaores importantes, y según el adelantado de Granada, el periódico de entonces, dice: fue una gran fiesta, cantó fulano, mengano, cantó muy bien, y además se recitó por un muchacho unos versos que podemos decir que Granada tiene un poeta, ¿eh? No me extrañaría nada que el día de mañana este hombre sea una gloria. Y era Lorca, que claro, no le conocía realmente prácticamente nadie. Pero ya se decide por la literatura. La universidad es un desastre, la familia está desesperada, la madre ya no sabe qué hacer con él, que piensa que es un vago redomado y que esto no tiene arreglo. Pero claro, llega la guerra civil y entonces ya van a pasar muchas más cosas. Lorca va a morir y Falla, totalmente triste porque no es difícil comprender lo que le debió de doler. Falla vive toda la guerra civil en Granada, y en cuanto que acaba la guerra civil se va. Claro, con la Europa, que el 1 de septiembre va a empezar la guerra mundial, pues escogió América. Se fue a Argentina, y a pesar de que el régimen le quiso traer a toda costa con muchas prebendas, él nunca quiso volver. Morirá 6 o 7 años después allí en Argentina. Pero si Lorca buscó al flamenco, el flamenco le buscó a Lorca también con desesperación. 50 años después de su muerte, Camarón de la Isla hace un álbum completo de título La leyenda del tiempo. Aquí solo pone la leyenda, pero La leyenda del tiempo es el título de uno de los poemas de Lorca. Un poco después, Morente ya lo hace todo prácticamente, montones, muchísimas letras de Lorca, mete en un álbum que llama Omega, en donde toca todos los palos posibles para él con las letras de los romanceros. Pero es que en el extranjero también a Lorca le buscan. El gran poeta y cantautor Leonard Cohen, que recibió el premio Príncipe de Asturias, un premio muy importante en 2011, es un apasionado de Lorca, al que le he traducido, que estamos seguros que no puede ser igual que leerlo siendo de lengua materna la española. Y es tan obsesionado con Lorca que a su hija la pone de nombre Lorca. Pues si eso no es un nombre, pues la pone de nombre Lorca. Cuando recibe el premio aquí en Oviedo, habla de Lorca, habla de sus escritos, y todavía más, porque no puedo seguir porque son muchos más, pero el mismo Poveda, uno de los grandes cantadores de ahora, tiene un disco que se llama Lorquilocura o algo así, como diciendo, me vuelve loco Lorca. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? De aquel flamenco que estaba verdaderamente, prácticamente en la ruina, prácticamente perdido, resulta que hoy hay cátedras de flamenco en muchísimos conservatorios.
en las universidades, no solo españolas. Ahora tengo una tesis doctoral de una polaca, que precisamente la tesis doctoral de la Universidad de Varsovia tiene el título de la charla de hoy, Lorca y el flamenco. Pero es que también tengo datos de Universidad de Viena, en donde hay tesis doctorales, me están llamando la atención, tesis doctorales sobre el mismo tema. Entonces, si pasamos de una ruina absoluta a esto que tan maravilloso de cátedras, de tesis doctorales, y que además está considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo ha sido posible esto? Se lo debemos a estos hombres. ¿Está claro? Es que sin estos hombres se hubiera perdido prácticamente todo. Entonces tenemos que agradecerles algo que normalmente no es conocido. Porque si a alguien le hablas de Lorca, enseguida te habla del gran poeta, del gran dramaturgo, sus obras de teatro, su andalucismo. Y dices, ¿y de flamenco? Sí, hombre, tiene el poema del Cantejondo y tal, y ahí se quedan. Nadie te dirá, se dedicó 2 años en cuerpo y alma a sacarlo a flote. Es la verdad. Y eso no se suele saber, y eso es para agradecerlo. Vamos a terminar esto, antes de que me echen, con esto. Os ruego que escuchéis. Baudelairiano. Citaré una copla, creo que es un martinete, rara por cantarla un personaje extraña y sencillas al mismo tiempo. Las mujeres han cantado soleares, género melancólico y humano de relativo fácil alcance para el corazón. En cambio, los hombres han cultivado con preferencias la portentosa sigrilla gitana, pero tras todos ellos han sido mártires de la pasión irresistible del canto. La sigrilla es como un cautiverio que quema el corazón, la garganta y los labios de los que la dicen. Hay que prevenirse contra su fuego y cantarla en su hora precisa. Quiero recordar a Roberillo, al espiritual Loco Mateo, a Antonia, la de San Roque, a Anita, la de Ronda, a Dolores la Parrala y a Juan Breva, que cantaron comunarias soleares y evocaron a la Virgen Pena de los Limonares de Málaga o Bajo Noches Marianas del Puerto. Quiero recordar también a los nuestros de las sigrillas, como Curro Pablo, el Curro, Manuel Molina y al portentoso Silverio Franconetti, que cantó como nadie el cante de los cantes y cuyo grito hacía abrirse el azogue de los espejos. Fueron inmensos intérpretes del alma popular que desbrozaron su propia alma entre las tempestades del sentimiento. Casi todos murieron del corazón, es decir, estallaron como enormes cigarras después de haber poblado nuestra atmósfera de ritmos ideales. Señoras y señores, a todos los que a través de su vida se han emocionado con la copla lejana que viene por el camino, a todos los que la paloma blanca del amor haya picado en su corazón maduro, a todos los amantes de la tradición engarzada con el porvenir, al que estudien el libro como al que ara la tierra, les suplico respetuosamente que no dejen morir las apreciables joyas vivas de la raza, el inmenso tesoro milenario que cubre la superficie espiritual de Andalucía, y que mediten bajo el noche de Granada las tendencias patrióticas del proyecto que unos artistas españoles presentamos, 19 de febrero de 1922. Lo hemos oído, ¿verdad? Y nos dice respetuosamente que protejamos el flamenco. Yo diría que ahora, afortunadamente, casi ya no lo necesita, porque ya está bien asentado en todos los sitios. Lo que yo creo que deberíamos de procurar salvar es su memoria en el mundo del flamenco, porque naturalmente el portentoso poeta y dramaturgo, ese no necesita ninguna ayuda, el mundo entero se ha rendido a él, pero en flamenco no se conoce. Y entonces, pues yo creo que es lo que tenemos que pedir.
frase que me pone a todo esto, ¿no? Agradecer, como no puede ser de otra manera, esa pasión, esa entrega, ese conocimiento también, por supuesto, que tienes de todo esto que nos has contado. Haremos un pequeño inciso de aproximadamente 15 minutos. Hemos montado una pequeña barra aquí en el kiosco de la entrada, por si quieren, al bar. por si quieren tomar algo, ¿vale? Y en 15 minutos pues retomaremos la segunda parte, que seguro que será fascinante. Muchas gracias. Podremos disfrutar de diferentes maneras, digamos, del flamenco. Vamos a empezar por los cantes. Seguro que todas las personas que hoy estamos aquí hemos oído alguna vez esa frase que dice: nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Pues convendrán conmigo que después de escuchar a don Arturo, esa frase hoy cobra un elevado y muy enriquecedor protagonismo. Por otra parte, no me cabe duda que en adelante, cada vez que escuchemos flamenco, vamos a recibirlo de un modo distinto. Y es algo que vamos a tener la ocasión de comprobar inmediata. Porque tras las palabras de Arturo, pues ha llegado la hora del cante, el turno del cante. Se han escogido dos cantes: la Granaína por Granada, Tierra de Federico, y el de Sigrilla, por su máxima expresión, en este caso, de flamenco. Vamos a tener el privilegio de oír estos cantes, la voz de un cantador ayamontino con una larga e intensa trayectoria, siendo además una de las voces saeteras que más se prodigan por nuestra Semana Mayor, así como la de otros muchos rincones de nuestra Andalucía, habiendo participado en infinidad de certámenes y festivales. Señoras y señores, es todo un honor para mí presentarle en este caso a Eduardo Losada, cuyos cantes estarán acompañados por versos de Lorca a través de Virginia Morales. Como no, Arturo de la guitarra. Que disfruten. Como la vega y la sierra, como la alhambra y el tarro, como la noche moruna, como el poeta llorando, como el clavel y la aurora, como la historia y el llanto, como los reyes triunfantes, como los montes nevados. ¡Qué grande es la granaína! ¡Qué muerte lleva en sus labios! ¿Por qué te llamarán chica si eres navaja en el aire con aguijones de avispa? En lo pequeño no existe diferencia de valor. Una alianza no es grande, ni un brillante ni una flor, ni las niñas de los ojos ni el clavel del corazón. Granaína, no eres chica, asómate a tu balcón.
Y no llegaste a quererme y fuiste mi cinco sentidos. Y no llegaste a quererme y qué desgracia y tu he sido. Que en lugar de aborrecerte por ti pierdo mi Y fue porque no tuve ganas
salsa morena, junto a una blanca corriente de niebla. Va encadenada al temblor de un ritmo que nunca llega. Tiene el corazón de plata y un puñal en la diestra. ¿A dónde vas, seguirilla, con un ritmo sin cabeza? ¿Qué luna recogerá tu dolor de cal y adelfa? Tierra de luz, cielo de tierra. Tiri, 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 tiri. Ay, 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 Cuchillos de aire se me ha clavado el aliento. ¡Ay, qué dolor tan profundo! ¿De quién serán los lamentos que me han herido en el alma y en el centro de los huesos? ¿Quién canta por seguidillas que ha descentrado mis centros? Las manos a mí me duelen ahí. Ay, 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 de tanto llamar. Yo me perdí, yo me perdí y entre un sueño y otro ay, ay, una madrugada. Ay, ay, a mí no le más ante Dios a mí no le más ante Dios.
de Dios. Bien, pues pasamos a la tercera parte, en este caso del concierto, donde la protagonista va a ser Cristina Morales, bailadora profesional, viene de Japón, española, malagueña, pero viene de Japón, donde trabaja profesionalmente allí con el baile. Así que disfrutemos mucho de los diferentes palos que vamos a poder escuchar y ver. Que seguimos. Le acompaño, por supuesto, a todo el Paco Lavín. Muchas gracias.
profesional, ¿eh? Los demás somos todos amateur, ¿eh? Sí, Aficionamos, es verdad, ¿eh? Todos ellos son. Han tenido la delicadeza de venir Toco el zorongo para distraer. con nosotros, Venga, que voy a tocar. aficionados. Vamos a tocar el famoso zorongo un poco. ¿Vale?
Hasta que no hagas el 4 ya no está. Está bueno matemático, joder. Vámonos. podéis hacer idea el sufrimiento que yo he tenido para llegar hasta aquí. Muchas gracias. A ver, señor. Ellos se quieren, ahí me han encontrado en la calle, me han dicho, ven. A ver, vamos a ordenar un poquito el final. A ver, yo quisiera que viniera Eduardo por aquí, por favor.
y que viniera Cristina cuando pueda, por favor. Esto en agradecimiento a ellos porque no podéis hacer Y Virginia, por favor. el llegar hasta aquí lo que hemos sufrido un poquito. Lo primero que tengo que lamentar mucho es el calor que hace, pero es que a ver si soy capaz del año que viene, integro un poquito al ayuntamiento y que nos ayude un poquito a ver si somos capaces de poner ahí una terracita en el jardín. Yo creo que puede ser extraordinario. Pero yo es que ya no tengo medio económico para haber puesto aquí aire acondicionado, mío. Así que disculpadme el calorcito, pero ha merecido la pena, ¿no? ¿Verdad? Yo a su ¿verdad? Ven para acá, ven para acá, para que tengan hecho un recuerdo del trabajo que este hombre ha hecho y la ilusión por el flamenco que me la ha transmitido a mí. Y sabéis que tenemos una peña ahí, que a ver si somos capaces, con la edad que tenemos, y somos capaces de ponerla en marcha. Es muy joven, muy joven. Este hombre, el tiempo que lleva con esto, muy preocupado, Dios seguro, transmite mucho y yo soy un enamorado de sus cosas. Ojalá pudiera hacerle otra semana una cosita de esta, pero el flamenco es verdad. Es que transmite tanto y sabe tanto del flamenco, coño, a mí me han cachado. No es que la guitarra hablaba, es que es una maravilla. Y no solo eso, sino como transmite los conocimientos que tiene. Muy bonito, muy bonito. Y esto de Lorca, yo creo que era una cosa muy interesante, pero no solo para Payamonte. Marina, Arturo por hablar con la guitarra como sea. Y ahora hay una cosa horrible, porque le hemos dicho que pare, si no aquí os tiráis 3 días hablando de él. Bueno, pues muchas gracias a todos porque todos habéis contribuido. Es una persona que no hemos conocido y hemos transmitido. Un amor a primera vista. Sí, 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 Igual de estamos todos chalao. muy cabreados. Ella es profesional y sabe que sí puede desinteresar. Ha sido un privilegio poderte escuchar y verte bailar. Que hay que apoyar a esta gente. Con 80 y pico de años que tengan ilusión, por favor. 15 años en Japón bailando. Pero si con Pues por 15 eso él años... tiene que repetir más veces aquí esto. Pero es que acompañar a una bailadora de este nivel es que es un verdadero... ¡Está mi hermana, mi hermana! Gracias, tío. Venga. Eduardo, ¿dónde estás tú? Eduardo González. Este hombre, ¿para qué decir? Desinteresadamente, siempre está a disposición tanto de Arturo como de mí también. Es un hombre que con la edad que tiene, y no es conocido... Es joven. Es verdad, es que... Tiene una voz maravillosa, ¿eh? No, que 80 meses es muy joven, es la edad que tiene. No me lo has dicho. Los mayores También. El otro es de una categoría, cantando, ¿no? He escuchado. 77 años, mira lo que tenemos aquí. Otro aficionado a los palillos, ahí, ven para acá, Paco, tú también. Venga. No podéis hacer idea, ustedes no tenéis ni idea. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto para ti también. No tenéis ni idea. Yo soy el niño, ¿eh? La época Y dice son que dos la... cosas, y yo solo una. Dice que la vejez, perdona, dice que la vejez es muy triste. Yo en mi vida creí que lo iba a pasar también, porque conocer este personaje y el sufrimiento que le dan a uno es cojonudo. Oye, que eso no salga nada. Yo soy el más joven y tengo 72, ¿eh? Y he escuchado muchísimas gracias a todos ustedes. Pero Muchas gracias, Pepe. Muy bueno.
gustaría hacerlo ahí en el espacio ese, ¿entiendes? Para que no paséis calores. Si yo lo entiendo, pero a mí yo no tengo presupuesto para haber puesto un escenario. Para el ayuntamiento, a pedir ayuda. Poquito a poco. ¿Sabes? Yo os agradezco a ustedes, de verdad. Muchas gracias por venir. Bien, para cerrar ya esta magnífica noche alrededor del flamenco y de la figura de Lorca, en primer lugar, pues en nombre de Juventud Musicales y Arte, agradecer a todos los que habéis pasado por el escenario vuestra participación totalmente altruista, deciros que ellos han hecho esto sin ningún tipo de ánimo de lucro y con un corazón y con un amor a todo esto Eso era Lorca, y eso es el flamenco. Gracias, yo estoy aquí como portavoz, pero gracias en nombre de la directiva, tengo una directiva que no... Deciros que está ausente aquí en el escenario algo que siempre ha estado y que está malito y ahora está en el hospital, y es nuestro piano, nuestro magnífico piano. Nuestro magnífico piano que ahora, como os digo, está en el taller de lutería, se está arreglando, es un proyecto ambicioso el que tenemos con él, cuesta 9.000 euros arreglarlo y todos los fondos que saquemos a través de este tipo de iniciativas, de conciertos y demás, pues serán por y para poder pagar ese piano y que podamos disfrutar ya no solo del piano, sino de conciertos aquí alrededor de él. Así que muchas gracias por asistir, seguiremos desde Juventud Musicales trabajando para que haya cierta continuidad en esta actividad concertística. Gracias a vosotros, nos vemos la próxima.